Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a esperar unos minutitos para que se empiecen a conectar, que hoy tenemos un estudio especial que es una vida con propósito. Entonces vamos a dar unos breves segunditos que se empiecen a conectar. Yo también aquí lo voy a buscar. Sí lo pusimos en el camino, ¿verdad? Porque no me sale. Ya, sí. Sí. Estamos dando unos breves minutitos para iniciar nuestro estudio de este miércoles. Bueno, qué gusto nos da empezar un día más con un estudio más de una vida con propósito. Así es que vamos a hacer una oración para que el Señor guíe este tiempo especial, donde es importante que tú abras tu corazón y tu mente para que tenga un propósito, valga la redundancia, que tenga un propósito este estudio. Así es que vamos a hacer una oración para que así sea, y si tú lo haces en tu casa también será de gran bendición para que el Señor abra corazones y mentes. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde por tener el privilegio de escuchar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu bendición esté con nosotros, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y que encontramos un refugio, Señor, en esta vida tan difícil. Gracias, Padre Santo, por encontrar un propósito en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bueno, pues damos gracias a Dios por esta tarde, porque estamos aquí reunidos y buscando un propósito. Recuerden que estamos con una vida con propósito. Y esto es algo que todo el mundo se pregunta, si tienen un propósito en la vida. Cuando tienes un propósito en la vida, siempre es más llevadera a que solo vives la vida por llevarla. Solo amanece, comes, platicas, cenas, duermes y se acabó. No hay un propósito. Pero cuando hay un propósito, hay gozo, hay esperanza, hay una ilusión, tenemos planes, y cuando hay planes y propósito en nuestras vidas, la vida tiene más gozo y sobre todo es fructífera. No es una vida árida. ¿Cuánta gente vemos con vidas áridas, con vidas como desiertos, secas, que ni siquiera hay una sonrisa en su cara porque no hay un plan de vida? Así es que esta tarde vamos a iniciar. Y quiero iniciar en esta vida con hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Te has preguntado? A ver, quiero que respondas, porque si no hacemos este estudio de una manera que lo podamos, cada quien lo pueda experimentar, pues realmente solo vamos a pasar una tarde viendo como si viéramos la tele. Pero tiene que tener un propósito. Entonces mi pregunta esta tarde es, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? Dice, ¿qué es lo que guía tu vida? Guiar es algo que mueve. Vemos como al golfista, el golfista mueve su palo de golf y él guía a la pelota para llegar a un punto específico. Eso es guiar. El golfista guía esa pelota. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Qué estás guiando? Y te voy a dar 5 circunstancias que normalmente guían la vida de las personas. La número 1 es la culpa. ¿Qué cosas hay en tu pasado que te culpan? Quizás hubo vicios en el pasado, quizás secretos de familia que no quieres que se sepan, quizás cosas difíciles que pasaste en la infancia. ¿Qué recuerdos
¿Qué cosas no te dejan avanzar en el propósito que Dios tiene en tu vida? Esas culpas que Dios ya perdonó, pero que tú mismo no te has perdonado. ¿Cuáles son esas culpas? Vemos en la Biblia cómo Caín se convierte en un asesino matando a su hermano Abel, y esa culpa, ese asesinato, pues lo siguió por toda la Biblia. Se dice todas las consecuencias que hubo a raíz de esa situación. Esa culpa rigió la vida de esta persona, por no pedir perdón a Dios, por no lo deja disfrutar el presente, los errores del pasado. ¿Qué errores cometiste? ¿Qué errores cometiste en el pasado que te tienen atrapado y que no te permiten cumplir el propósito que Dios tiene para ti en esta vida? Esas culpas no te permiten experimentar los logros presentes, porque siempre va a estar el enemigo ahí hablándote. Uy, si tú eras un drogadicto. Uy, si tú eras un alcohólico. Uy, si tú de niño hiciste o de jovencita hiciste esta situación. ¿Cuántos secretos de familia hay que son tan dañinos? Y que si no se sacan, si no los trabajas, yo no digo que los estés sacando por todos lados, ¿verdad? Pero sí tienes que sacarlos con alguien que esté capacitado y que te ayude a trabajar esas heridas, esas culpas del pasado que no te permiten avanzar ni lograr tu propósito, ni te permiten gozarte con los logros presentes. Otra de las circunstancias más comunes que no nos permiten realizar el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo es el enojo y el resentimiento. ¿Qué ira, qué enojos hay en tu vida? ¿Qué situaciones te dañaron tanto o qué personas te lastimaron tanto? Y créanme que hay situaciones y con el ministerio que tenemos de trabajar en la iglesia, hemos tenido la bendición de tener la confianza de muchos de ustedes y hablarnos en lo particular y contarnos cosas muy fuertes de sus vidas que han pasado, pero algunos no lo han sabido procesar, y esos resentimientos, ese odio, ese coraje, es que yo soy así porque de niña me hicieron situaciones que hasta la adultez llevo arrastrando esas consecuencias. Tuve burlas por algún defecto quizás que tuve desde niña, y ese resentimiento, esa raíz de amargura, ese odio que no ha sido encauzado a los pies de Cristo, no me han dejado seguir adelante ni disfrutar la vida que el Señor me da, una vida abundante. Hay resentimientos y raíces de amargura de cosas muy fuertes que se hicieron en el pasado. Y hay situaciones, hemos visto cómo hay gente que en verdad ha sido dañada por sus propios familiares desde muy chiquitos, golpes, violaciones, malos tratos, el decir tú no sirves para nada, carencias, groserías, cosas terribles que han causado un dolor y un resentimiento en tu vida tan grande que no te permiten avanzar. Pero sabes, Cristo nos ha dado la solución, porque esos resentimientos, esas cosas, esa amargura no te permiten disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Y seguramente esa persona a lo mejor ya hasta partió de este mundo, ya no está aquí, pero tú lo sigues recordando como si hubiera sido ayer el daño que te hizo. Y no quiero minimizar, ni quiero que parezca como que se minimizan las heridas que han hecho personas en nuestras vidas, o que nosotros
hemos hecho algunas heridas fuertes para otros. Ninguna es de minimizarse, todas tienen su peso y su dolor que causan. Pero tú que has sido redimido por la sangre de Cristo, que tienes un propósito, y si tu propósito en esta vida es amar a Dios sobre todas las cosas, es seguir sus estatutos, seguir lo que Él dice, bueno, Él nos manda a perdonar y decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo el daño, todo el dolor, todas las injusticias que recibiste fueron pasadas. El Señor las hace nuevas, hace cosas nuevas, así dice la palabra de Dios. Y todas son nuevas en Cristo Jesús. Así es que esas cadenas que traes ahí de dolor, de heridas, de amargura, de falta de perdón, es importante, no es quitar esa situación, pero cuando uno perdona, aunque la otra persona no se lo merezca, en primera porque no ha pedido perdón o porque ha sido algo tan grosero que han lastimado tanto tu vida, que no se lo merece, pero tú sí te mereces vivir una vida fuera de perdón, de rencores, de resentimiento. Y por ti y por lo que Jesús hizo en tu vida, tienes que perdonar y dejar eso atrás. Recuerda, no estoy minimizando tu dolor, porque platicaba con una persona y me abría su corazón y situaciones tan difíciles, tan sucias de gente cercana a ella que la lastimó. Pero ella le digo, pero ahora te das cuenta, esa persona ya ni existe en este mundo, ya murió. Y tú te sigues lastimando con esa herida que esa persona te hizo. Le estás permitiendo que te siga lastimando y no permites que la gracia de Dios, la vida abundante, sea la que reine tu vida. Perdona esa situación. Todas las cosas son hechas nuevas cuando estás en Cristo Jesús. Así es que es tan importante dejar el enojo. Siempre daña más al que lo recibe que al ofensor. Desgraciadamente así es la situación. Así es que los que dañaron ya están fuera de este mundo. No permitas que sigan dañando tu presente. Quite de vosotros, dice la palabra de Dios, cualquier raíz de amargura, de resentimiento, cualquier situación que lastime tu vida. Y me voy a la tercera circunstancia que no te permiten lograr el propósito de Dios en esta vida. Y esa es el temor. El temor es el resultado de experiencias pasadas vividas. ¿A qué le tenemos temor? ¿Al fracaso? Quizás en experiencias pasadas en tu vida has vivido situaciones de fracasos, quizás en trabajos, quizás en estudios, quizás en tus relaciones personales con los demás. Has tenido fracasos de relaciones, de cosas, y esas situaciones de temor a empezar una nueva etapa en tu vida, una nueva vida, que es la que nos da Cristo, nos impiden, perdemos la oportunidad de tener una estabilidad emocional que sea de bendición para nuestras vidas. Así es que si tú en el pasado tuviste situaciones que ahora te causan temor, hay gente que de veras tuvo un accidente y ya nunca más volvió a manejar. O sea, hay gente que dice, bueno, yo iba manejando, tuve un accidente, no pasó de láminas, pero ya no quiero volver a manejar. Y ese temor la bloqueó a seguir teniendo esa posibilidad de manejar que tanto aligera nuestras vidas, ¿verdad? Porque ahora, hoy en día, ya no es un lujo, es una necesidad. Y si Dios te da la oportunidad de poder tener un vehículo, pero por temor a experiencias pasadas, tú ya no te das la oportunidad de manejar y de facilitarte la vida de transporte, de que ya no tengas que andar en situaciones de combis, camiones, etcétera.
Si tú lo puedes hacer, pero por esa experiencia de temor, te limita a tener una vida más fácil. ¿Te das cuenta cómo el temor nos limita? Ese temor a que tuviste o alguien cercano a ti tuvo una enfermedad y que pues fue al doctor y desgraciadamente le detectaron un cáncer y tú empiezas a sentir síntomas que quizás pueden ser tratados a tiempo, pero ese temor de que alguien fue al doctor y le detectaron cáncer, tú ya no vas porque el temor de que por la posibilidad de que tú vayas a tener una enfermedad incurable te bloquea. ¿Sabes? El temor nos limita. Y debo de confesar que yo soy una persona muy temerosa a los cambios. A mí los cambios me causan mucho temor. Yo no me gusta salir de mi zona de confort y si no estoy muy segura de dar un paso, me da mucho temor. Y quizás ese paso de dar puede ser de gran bendición en mi vida. A lo mejor en la cuestión de negocios, en la cuestión de, no sé, de muchas cosas, pero a lo mejor el temor te limita a tener una mayor productividad en tu vida. Así es que si hay temor en tu vida, es el momento. Dice la palabra, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Hay gente que dice, yo tengo temor a enamorarme, porque en algún momento de la vida me enamoré de alguien y la verdad tuve una desilusión tan grande que ya no me voy a dar la oportunidad de que me amen y yo amar y poder compartir mi vida con alguien el resto de mi vida. Ese temor te bloqueó la posibilidad. No quiero decir que todos sean iguales, algunos tienen unas experiencias, otros otras. Pero el hecho de que hayas tenido una situación de pues una infidelidad o una situación que te lastimó y dices, ya no más, ya nadie más me va a lastimar. Pero muchas veces la gente se encierra en eso y limita la gracia de Dios de poderte mandar quizás un compañero, quizás alguien que te ame de una manera correcta conforme la voluntad de Dios y que te pueda ser tu compañero de vida y que puedan ser compañeros. Pero el temor del pasado, de alguien que te lastimó, te traicionó, te quedó mal, tú ya no puedes avanzar. ¿Te das cuenta? Esas cosas rigen nuestras vidas y nos impiden dar esos pasos adelante, dar ese paso de vida abundante que Dios nos tiene. Otra situación que puede guiar o otra circunstancia que puede guiar nuestras vidas puede ser el materialismo. A veces la gente siente que entre más tiene, pues más vale. Y desgraciadamente en un mundo tan pervertido, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice un dicho muy común, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. El materialismo finalmente puede acabarse, las riquezas pueden acabarse en cualquier momento. Justo hoy me platicaban de una persona que sí la conocí, murió de COVID, y joven, y esta persona hizo mucho dinero, quizás abusando de la necesidad de las demás personas. Y la verdad que sí lo logró, y joven. ¿Y de qué le sirvió? No ganó la batalla del COVID. Desgraciadamente falleció a muy temprana edad. ¿Y qué recuerdos tiene la gente de esta persona? Que fue una persona avara, que lo único que quería era su bienestar y ni siquiera eso, porque nos contaba esta persona que nos hablaba acerca de esta persona, un tercero, que ni esa persona podía disfrutar por su avaricia, por su materialismo, que él ni refrigerador tenía esta persona, así se las cuento, teniendo muchas propiedades, mucho dinero, negocios, y ni un refrigerador tenía en su casa, porque pues, yo creo que pensaba que iba a gastar en luz y en el equipo, ¿verdad? ¿Qué disfrutó?
¿A qué te lleva el materialismo? Simplemente a tener una vida hueca. Y hemos oído de artistas, de gente muy exitosa económicamente hablando, con mucho dinero, pero con una soledad terrible. Y esto es por no tener un propósito en su vida. Su único propósito fue hacer dinero. Fue hacer dinero, lograr y ahora comprar y hacer y no disfrutar. ¿Se fijan? El perder el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es amarle a Él sobre todas las cosas, y amando a Dios sobre todas las cosas, seguimos sus estatutos, y aquí nos enseña el manual de cómo vivir una vida abundante, que nos especifica en cada situación que vivimos cómo debemos de actuar, y eso realmente trae un gozo que viene desde adentro de nuestro corazón, que no depende de las circunstancias ni de lo que estamos viviendo. Es algo más grande que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos permite tener una vida abundante y tener un propósito claro. Mi propósito es amar a Dios sobre todas las cosas, servir a mi prójimo con lo que Él me da, y estas cosas te hacen vivir de verdad en abundancia. Y además dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Quizás el Señor también por añadidura te dé ciertas riquezas, pero no fue tu objetivo principal. Eso te vendrá por añadidura, y también el Señor te enseñará y te instruirá cómo debes de administrarlas, cómo debes de compartir, cómo debes de disfrutarlas. Entonces, el materialismo de verdad es una cosa que no nos lleva a la verdadera felicidad. Las riquezas se pueden ir por diferentes causas. El verdadero valor es lo que no te pueden quitar. Las riquezas personales y espirituales, esas nadie te las puede quitar, ni la misma muerte, porque tú te vas con esa riqueza y llegas a la gloria de Cristo Jesús y puedes decir, Señor, aquí está lo que me diste y así lo administré. Así es que el materialismo no rija tu vida. Trabajamos para vivir, para tener una vida en paz, una vida tranquila, para tener lo necesario, pero que eso no se vuelva un objetivo, que no se vuelva el objetivo de tu vida, porque cuando el materialismo, la avaricia se vuelve el objetivo de tu vida, perdemos toda proporción de la vida. ¿Y sabes qué? Empezamos a perder el gozo, porque nuestra mirada se aparta de Cristo y empezamos a ver que tenemos, y lo que ahora yo quiero tener esto, y ahora que ya lo tengo, ahora quiero tener el otro, y ahora que ya lo tengo, ahora quiero tener otro, y ahora que ya lo tengo, ahora quiero tener otro. Es la sed que nunca se sacia. Nunca va a haber felicidad en el materialismo. Nunca. Tengas mucho o tengas poco. Hay gente que ni siquiera tiene tanto, pero empieza a querer y a estar y dar casi la vida por ello, y esa lucha es incansable. Nunca se sacia. Si la gracia del Señor no está con nosotros, no vas a poder disfrutar lo mucho o lo poco que tengas. Dice la palabra de Dios, he visto un mal y muy común entre los hombres, gente que acumula dinero, pero que Dios no le da la facultad de disfrutarlas. Así es que pidamos a Dios que nos dé la facultad de disfrutar lo mucho o lo poco que tengamos, que eso nos haga felices. No es conformismo, es entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y me quiero ir a la quinta circunstancia más común que nos separa de seguir esa vida con propósito, y es la necesidad de ser aceptados. Es más común de lo que creemos, y todos hemos caído en algún momento de la vida, o quizás es algo que rige tu vida. Si tu vivir es solo para agradar a los demás, ojo,
no estoy diciendo no servir, sino agradar a los demás a costa de lo que sean tus principios, a costa de la palabra de Dios. Hay gente que se ha pasado la vida queriendo agradar a sus padres y nunca les ha podido agradar. Hemos conocido gente, en algún momento veíamos a una jovencita, conocemos una jovencita que ella tocaba el violín y situaciones muy queriendo agradar a gente que a lo mejor no valoraba su situación. Entonces, ¿qué circunstancias o a quiénes estás agradando? Fíjate bien, si tú solo tu visión es agradar a la gente que está a tu alrededor, pues vas a perder el objetivo de Dios. Y a veces la gente, por agradar a los que están a tu alrededor, dejas tus principios y dejas lo que Dios ha dicho en su palabra. A veces estás en una reunión donde la gente está diciendo blasfemias quizás de Dios, diciendo groserías, cosas que tú sabes y tú sientes en tu corazón que no son adecuadas, que no es correcto. Sin embargo, por pertenecer y por ser aceptada en ese grupo de amistades, accedes a hacer lo mismo. ¿Sabes? La necesidad de ser aceptada te aparta de los principios de Dios. Porque por pertenecer a estas personas, dejas tus principios. Y ahora sí que como le decían, tú eres de los que siguen a Jesús, tú eres de esos que van a la iglesia los domingos, y tristemente hay gente que dice, ¡ay, no! No, ¿cómo crees? Si así lo hizo uno de sus apóstoles cuando le dijeron, ¿tú eres uno de esos 12 porque hablas como ellos? Y él dijo, claro que no, yo ni le conozco. Le negó a nuestro Señor Jesús. Y si tú crees que no podemos caer en esa tentación no estando cerca de Cristo, pues estás en un error. Dice la palabra de Dios, fíjate que no caigas. Estemos con temor y temblor. De no por ser aceptados, neguemos nuestras creencias en lo que creemos, de lo que hemos sido salvados, porque a veces sentimos tanta la presión social que prefieres negarlo antes de ser enfrentado, antes de defender tu postura, lo niegas. Y cómo vemos tanta gente, ¿verdad? Que niega por la necesidad de ser aceptadas. Gente que toda su infancia han tratado de agradar a algún padre, a sus padres, y sus padres han sido esos padres enérgicos, de esos rudos, que nada les parece, y la gente, hemos visto cómo hay varones, mujeres ya adultas, que bueno, hacen y deshacen con tal de agradar a sus padres, y nunca lo han logrado. Pero ¿sabes qué? Porque tu propósito ha sido agradar al hombre y ese no es el objetivo. Tu propósito debiera de ser agradar a Dios y como consecuencia Dios transformará el corazón de aquellas personas que amas y que tú quieres agradar. Pero no agradándolos a ellos es como lo vas a lograr, sino agradando a Dios. Dios transformará los corazones y las vidas de las personas. Así es que busquemos y no perdamos el objetivo que Dios tiene en nuestra vida. Porque el querer agradar, ¿sabes qué va a pasar? Te va a llevar a una vida vacía, a un estrés terrible, porque por querer pertenecer, o hay gente que por querer pertenecer a cierto nivel social, vende y hace y se desgasta por querer pretender estar en un estatus social que no le corresponde. Entonces hay un desgaste económico, físico, emocional muy fuerte que no vas a lograr nunca. El querer agradar a los demás nunca te va a llevar por un buen rumbo. Es agradando a Dios como vas a poder servir y ser de bendición a los demás. Y cuando los demás vean nuestras convicciones, podrán ser ganados
para Cristo, cuando vean tus convicciones. Y voy a tocar 5 beneficios que nos da conocer el propósito. Ya vimos 5 posibles circunstancias por las cuales perdemos el objetivo del cual Dios nos ha llamado a este mundo. 1 es la culpa de aquellas cosas que hicimos en el pasado. 2 es el resentimiento de cosas que nos pasaron en el pasado, que no nos han dejado avanzar, rencores, gente que nos lastimó, traumas de pequeña, situaciones difíciles que no nos dejan disfrutar de la vida porque siempre está ese corajito ahí que no nos deja avanzar. Y a veces la persona que nos lastimó está más feliz que una castañuela y nosotros seguimos cargando ese resentimiento. Número 3 es el temor. El temor por circunstancias pasadas, por frustraciones pasadas, por desaires pasados, no nos dejan tener una nueva oportunidad de vida, de trabajo, de estudio, de relaciones. 4, el materialismo. El poner nuestros ojos en el dinero y en lo que nos pudiera dar, perdemos el disfrutar lo que tenemos y ser felices con lo que Dios nos ha dado. 5, la necesidad de ser aceptados y el querer agradar a todos, el querer agradar a nuestros amigos, el querer agradar a nuestros padres, el querer agradar a nuestros hijos. Eso no nos va a llevar por ningún lado bueno. El agradar a Dios nos va a llevar a ser gratos a los demás. Entonces, porque si no se vuelve un servilismo. Y ahora nos vamos a dar 5 beneficios que podemos tener al detectar y tener bien enfocado nuestro propósito en la vida. El primer beneficio que podemos tener de conocer el propósito en nuestra vida es que le da sentido a nuestra vida. Sí, nos da esperanza. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, porque yo sé los planes que tengo para ti, y planes de bien y no de mal. Entonces tenemos el tener un sentido, el sentido de seguir los principios de Dios, el seguir a Dios, nos da esa tranquilidad de que el Señor tiene planes de bien para nuestra vida y que Él va a hacer cosas hermosas y grandes que de veras ni te imaginas. El tener ese sentido en nuestra vida de seguir a Dios nos va a dar esa vida abundante. Número 2, uno de los beneficios es que simplifica tu vida. Vives una vida, como decía, una vida en paz, una vida tranquila, una vida sencilla. Como dice un libro que leí hace mucho que dice una fe sencilla, sin tanto revuelo, una fe sencilla donde el amor de Dios y sus propósitos y sus principios nacen de ti. Son cosas importantes. Dice la palabra de Dios que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El simplificar nuestras vidas, el llevar una vida sencilla, sin tanto recoveco, sin tanto materialismo, sino lo que el Señor nos da, llevar esa simplicidad en la vida. Hay gente que vemos que dice, ay, mira qué serena, pues él vive una vida tan sencilla, sin tanto rebuzmiento. Eso le da paz, le da paz. Vivir una vida sencilla. Enfocarnos, cuando tenemos enfoque, cuando tú enfocas la luz del sol, es un ejemplo muy sencillo. Si tú enfocas la luz del sol a través de una lupa, puede encender o quemar hasta un papel. Cuando tú tienes un enfoque. Así es que no te distraigas con propósitos que no son para ti en esta vida. Hay situaciones que al no enfocarte andas por todos lados, brincas de iglesia en iglesia porque ninguna te parece.
Andas en tu relación de pareja con tus hijos, nadie hace nada bueno según tú. No te enfocas, no tienes una sensatez, una tranquilidad. Enfócate en lo que es correcto, no andes por las ramas. Andas de trabajo en trabajo porque ninguno se acomoda a lo que tú quieres hacer. Nadie tiene lo que tú quieres hacer, no te ofrecen lo que tú quieres. Enfócate. El enfocarnos nos da tranquilidad. Y simplemente tú haz memoria. Cuando despiertas el día y no tienes enfoque en qué vas a hacer, qué planes, cómo lo planeaste tu día, si vas a salir al súper, si vas a ir a trabajar, si vas a hablar con alguna persona. Cuando no tiene enfoque, te levantas y haces y no haces nada. Se pasó el día y no hiciste nada, no te enfocaste en nada. Dices, es que yo tenía que hacer tantas cosas y no hice nada. ¿Sabes qué? Es la falta de enfoque. Enfócate en tu vida, enfócate en lo que Dios tiene para ti. Así es que enfocarnos en la vida que Dios no tiene, buscar esa vida con propósito. Y sabes, dice, haz menos y enfócate en lo importante. Siempre andamos haciendo más cosas, pero hacemos lo urgente, pero no lo importante, ¿verdad? Siempre andamos apagando fueguitos por todos lados, pero lo importante no lo hicimos. Así es que, y algo importante en nuestras vidas es buscar el rostro de Dios cada día y decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿En qué puedo hacer, Señor? Sé tú conmigo, guía mi vida. Quiero que este día tenga propósito, que este día tenga sentido, que realmente no sea un día que pasa como todos, no hice nada, ni yo misma me sentí satisfecha. Que tenga un propósito. ¿Sabes? El autor de este libro, de Rick Warren, dice que nos compartía de que su padre en el hecho de su muerte siempre decía, uno más para Cristo, uno más para Cristo, desde tu trinchera, yo no sé dónde estés, qué estés haciendo, pero un mensaje de aliento, un mensaje de amor para alguien que está sufriendo, un compartirle de esa vida abundante en Cristo, eso va a dar propósito a tu vida, eso va a dar enfoque a tu vida. Y no quiero que entiendas esto como una vida religiosa, para nada. Créeme que es todo lo contrario. Cuando tu enfoque está en Jesús, se vuelve una vida abundante, ligera, una vida sencilla, sin carga de pesos, de rencores, de materialismo, de faltas de perdón, de heridas. Se vuelve una vida más relajada, más tranquila, porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. Y el hacer tu voluntad, dice la palabra de Dios, me ha agradado. De verdad que este versículo me encanta, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, de verdad que es una satisfacción espiritual. Ojo, esto no se vaya a convertir en una cuestión de egos, porque eso entonces ya te aparta de esa bendición que Dios te ha dado, sino el hacer la voluntad de Dios nos agrada, nos hace la vida. De verdad que tenemos un plan y un propósito en esta vida. Y quiero dar otro que es, ¿qué es tu motivación? La motivación, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante en esta vida? ¿Qué es lo que te motiva? El compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho? Yo estoy segura que todas las personas que están aquí presentes tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en mi vida. Y esto debe de ser una motivación para compartir con los demás. Como decía el ciego, yo solo sé que antes no veía y que ahora veo. Y que esa visión que Dios te dio ahora sea tu motivación de compartir. De gracia recibiste, de gracia da. Somos en el mundo, se acostumbra mucho que lo que recibes es mío, mío, mío. Así como los niños desde chiquitos, ¿verdad?
híjoles, los ves tan chiquitos, dices, ¿en qué momento aprendieron a decir mío, mío, mío? Y en lugar de compartir, inclusive la mamá, ¿verdad? Mía, mi mamá, mía, mi mamá. Desde chiquitos, porque nacemos con una tendencia pecaminosa que solo la gracia y el poder de nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio nos ha perdonado y nos lleva a estar luchando cada día, porque decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Cuántas veces nos cachamos y decimos, chin, eso justo era lo que no quería hacer? Lo que no le quería decir a esta persona que ya la ofendí. Lo que no quería hacer, justo eso hice, pero es la tendencia. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos redarguye y nos lleva a retomar el rumbo. Ok, ya hicimos aquello que no era agradable, pero entonces ahora retomemos el rumbo que el Señor nos da, porque siempre el Señor nos da una alternativa por su gracia y por su amor. Una alternativa de perdón, de humildad, de pedir perdón cuando hemos hecho algo incorrecto, dicho algo incorrecto. Generalmente nos arrepentimos más por lo que decimos que por lo que no decimos, ¿verdad? Siempre por eso dicen que calladitas nos vemos más bonitas, porque a veces decimos cosas que ni siquiera estaban en nuestro corazón sacarlas, ni decirlas, pero en un momento de molestia, pues la sacamos. Y no era el momento, no era la forma quizás. Algunas veces es importante decir las verdades, pero en el momento correcto y de la forma correcta, y habiendo sido orado y pidiendo a Dios que nos dé la bendición y la gracia de saberlo expresar para que pueda lograr lo que queremos lograr, que es un cambio en esa persona, que es un hacerle entender aquellas cosas que está haciendo que no son correctas. Pero cuando lo hacemos por nuestra motivación incorrecta, pues caemos en esas situaciones que no son muy convenientes, ni siquiera nos hacen felices. Estamos todo el día dándole vueltas por aquello que no fue correcto que hiciéramos. Y sabes, otra de las circunstancias que de beneficios de enfocar nuestra vida es que nos preparan para la eternidad. ¿Cómo es que nos preparan para la eternidad? Bueno, pues la salvación ya la tenemos gracias a nuestro Señor Jesús. Y en la próxima semana justamente, el mundo celebra, o gran parte del mundo cristiano, celebramos la Semana Santa. Y los hijos de Dios la celebramos de una manera diferente a lo que la gente normalmente la celebra. Y no estamos juzgando ni estamos puestos para juzgar. Simplemente vemos cómo para muchos solo son días de vacaciones, día de asueto, días de agarrar la borrachera, días del destrampe. Pero para nosotros tiene un significado mucho más valioso y ¿sabes qué? Eterno, que es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es que prepararnos para la vida eterna. Tenemos la salvación por gracia somos salvos por medio de Jesús. Pero sí debemos de preparar a través de nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado, de trabajarlos y poder llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, los dones que me diste, o como decía en la parábola de los talentos, tú me diste 2 dones, Señor, 2 talentos, yo te entrego 4. Y el Señor les dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú tienes este propósito y esta visión de servir a Dios por amor, por lo que Él te ha dado, y pones esos talentos, esos dones que Dios te ha dado a su servicio, es prepararte para la eternidad, porque vas a poder llegar allá y decir, Señor, tú me diste el talento de predicar tu palabra, tú me diste el talento de misericordia, de alabarte a través de mi voz, de ayudar a los demás, de
de tantas cosas que el Señor nos ha dado, porque si crees que Dios no te ha dado dones y talentos, estás bien equivocado. Dios ha dado a todos los que ha llamado por hijos, a todos nos ha dado dones y talentos. Quizás no los has descubierto porque no los has puesto a trabajar. Hay gente que no sabía que podía dar estudios y cuando empieza a dar estudios dice, ha habido tal bendición que yo nunca pensé que el Señor pudiera hablar a través de mí de esa manera. Hay gente que ha hecho cosas grandes, de verdad, y que dicen, hasta que lo puse en práctica sin saberlo, porque alguien me dijo, oye, necesitamos que nos apoyes en esta situación. El don del servicio, ¿sabes? Es algo que la gente le dice, oye, ¿me puedes ayudar? Y de repente es una gente que se vuelve una servidora de gran bendición en la iglesia. La gente que ayuda a los enfermos, que siempre va y da esa palabra de consuelo y que es de gran bendición y que no sabía que lo podía hacer hasta que las circunstancias se le presentaron y entendieron la voz de Dios y lo hicieron. Así es que yo te invito, hermano, hermana que me estás viendo, que pongamos esos dones, que nos preparemos para entregar buenas cuentas a nuestro Señor, que podamos entregar multiplicado esos dones y talentos que el Señor nos dio. Que no nos pase como a ese siervo que le dio miedo y lo escondió. Y le dijo, siervo malo, aún lo poco que tienes te será quitado. Y le dijo, fíjense, no sé si recuerdan esta parábola, es muy fuerte. Le quita ese talento y se lo da al que tiene más. Porque dice que al que tiene poco, aún lo poco le será quitado. Y al que tiene más, aún a ese le dará más. Así es que no te canses de servir al Señor en los dones y talentos que Él te ha dado. Sirvamos a nuestro Señor. Así es que, pues nos despedimos, el tiempo se termina, dando gracias a Dios por este tiempo que pudimos tener de una semana más de una vida con propósito. Y voy a despedirme con la misma pregunta que inicié esta transmisión. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que empuja tu vida? No te distraigas con aquellas cosas que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece situaciones que son espejismos, que son oasis en el desierto. Es puro espejismo. El dinero, la vanidad, la gloria de este mundo son puros espejismos que ni siquiera en este mundo te van a dar felicidad, sino el seguir con un propósito. Y el propósito, recuerda, el número 1, es simple y sencillo. Muy difícil, sí, porque es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es nuestro principal propósito. Se dice fácil, pero de verdad, ¿amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Sobre tus hijos? ¿Sobre tu esposo? ¿Sobre tus padres? Y no quiere decir que a ellos no los quieras, sino el que ama más a padre, madre, hijos, más que a nuestro Señor, dice, no es digno de mí. Pero cuando amas a Dios, Dios te da un amor puro por tus padres, un respeto por tus padres, una honra por tus padres. Cuando amas a Dios, Dios te da sabiduría, te da inteligencia y amor para amar a tus hijos de la manera correcta, porque hay amores que matan y que solo mutilan a los hijos, porque hay amores enfermos, enfermizos, que no dejan avanzar. Amar a Dios es amar a tu prójimo, porque Él nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo el Espíritu de Dios nos permite amar de esa manera, porque nuestra tendencia humana es egoísta. Pero cuando amamos a Dios, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que no hay más beneficio, si lo quieres ver así, el beneficio más grande
que podamos tener es amar a Dios, porque amando a Dios, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura conforme a su voluntad y es lo que nos hará tener una vida abundante. Y la vida abundante es a pesar de las circunstancias que pasemos, a pesar de las situaciones difíciles. La paz de Dios estará con nosotros. Tú guardarás en completa paz, dice la palabra de Dios, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les dé gracia, nos dé gracia a todos. Y nos vemos el día de mañana en una transmisión más de Verdades Incómodas. Recuerda, la verdad no peca, pero sí incomoda. Y es muy necesario entender aquellas cosas que no son gratas delante de Dios y que tenemos en nuestra vida ahí muy guardaditos. Así es que mañana no dejes de estar en esa transmisión de Verdades Incómodas en un cafecito en el camino, y el día viernes, el día de oración, que es un privilegio, privilegio que solo los hijos de Dios tenemos, que es buscar su rostro y que Él nos va a escuchar. Así es que nos vemos el día de mañana y el viernes, y te voy a recordar que la próxima semana, lunes, martes y miércoles no va a haber transmisiones, pero jueves y viernes tendremos 2 servicios especiales. El día Jueves Santo vamos a tener una transmisión de la Santa Cena, donde vamos a tener un servicio especial de Santa Cena. Y el día viernes vamos a tener un servicio de la crucifixión, donde vamos a hablar de las 7 palabras, y cada una se van a desarrollar qué es el significado. Cada palabra tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros. Y el domingo de resurrección, bueno, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo se goza en la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Pero tenemos un Cristo resucitado. Así es que nos vemos mañana. Buenas noches, que Dios les bendiga. Recuerda el propósito, amar a Dios. Buenas noches.